El laboratorio de Juan. Con todos vosotros, Juan González. Bienvenido, bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de Sables, Tour de Llans, Diagonal de Fus, Spin Race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Bienvenido, bienvenida a esta review de la mochila Rapbail de 6 litros cuando he salido precisamente de mi estudio de grabación y he pasado a mi segundo estudio de grabación, o estudio de grabación bastante habitual como es la montaña. Ahora mismo estoy sentado en una piedra con la mochila aquí al lado, con todas mis cosas, la grabadora en la mano. El sonido de fondo, como podrás oír, en un entorno que me permite o me permitirá hacer esta review de una forma algo más distendida. Me gusta hacer reviews fuera del estudio, encerrado, insonorizado, y tomar este entorno más salvaje y más impredecible, y en el que yo creo que también es propicio para llevar a cabo este tipo de reviews. Así pues, tras varias semanas de uso con esta mochila, haciendo todo tipo de salidas, en todo tipo de circunstancias, y cuando... Mira, ¿ves? Precisamente lo que te decía de ese entorno impredecible, ahora se han colado las campanadas de fondo del pueblo que tengo aquí, en la falda del monte, cuando... A ver, ¿qué hora es? Claro, son las 11 ya, las 11 de la mañana, en un día cualquiera entre semana. Pues bien, como te decía, esta mochila Rapbail de 6 litros, te voy a dar un poco lo que es el posicionamiento, donde se encuentra ese DNI de esta mochila, para que podamos situarla en el mercado, en lo que sería su competencia. Por ejemplo, serían 260 gramos en mi talla M. Aquí es cierto, y te digo que tendría que haber tirado a media o una talla menos, la talla S, porque me va un pelín amplia. Yo creo que con esa talla S me iría mejor. Es decir, es una talla M que es la misma que llevo en Salomon, pero en este caso esa talla S me hubiese ido, yo creo que bastante mejor, no se me hubiese juntado tanto adelante de los cierres de adelante, que luego te explicaré el sistema de cordaje, de ajuste y demás, pero yo creo que con esa talla menos, esa talla S, me hubiese ido mejor. Ya digo, no tanto por el peso, por esos 260 gramos, que también en este sentido me parece no demasiado relevante para tratarse de una mochila que yo considero de entreno, robusta y demás, luego todo eso te lo explicaré, pero bueno, más que nada es por el tema de ajuste, que creo que me hubiese quedado mejor, hubiese reducido quizá un puntito de rebote y hubiese notado algo más, un grado más en cuanto a comodidad. Su precio son 140 euros y incluye esos dos soflas de 500, van incluidos en el precio. Así pues, una mochila que, fíjate, la tengo aquí delante, es una mochila con una construcción bastante robusta. De hecho, fíjate que el tejido base es en un ripstop no elástico, es un tejido bastante rígido, no es esa rejilla 3D elástica más adaptable de otros modelos como por ejemplo Salomon, Camelback, etcétera, sino que es esa rejilla que no retiene absolutamente nada el agua y que, claro, obviamente tiene sus pros y sus contras, como te digo. No es tan adaptable, pero por contra se seca mucho más rápido. Sí que es cierto que en los laterales, y esto me parece un detalle muy curioso en la construcción, es decir, parte trasera y tirantes, todo el tejido soporte es en ese tejido ripstop semitransparente, con esos cuadritos. Pero los laterales, como te comento, sí que es en una tela doble elástica que hemos visto, por ejemplo, en otros modelos de mochila, que le da ese toque adaptable en los laterales, quitando esa cierta rigidez y que además ayuda un poco más para mí a la transpiración. Más cosas de esta construcción. El exterior, voy a darle la vuelta, el exterior es completamente elástico y también muy transpirable y obviamente también muy resistente. Es una doble capa robusta. Yo diría que es ese mismo tejido que vi ya en la Black Diamond de 8 y de 15 litros, que es muy resistente, muy tupido, pero también elástico y que también ayuda a contener la carga para que esa carga no se despendole, no rebote y de esa forma quede el contenido algo más sujeto. Es decir, para mí es un sistema de porteo que es muy fiable, muy práctico y que resulta realmente eficaz. Vamos a ver ahora el sistema de porteo, cómo está distribuida la mochila. Aquí decirte que evidentemente en mochilas, no te voy a decir que ya está todo visto,
Pero sí que es cierto que en su día yo pienso que Salomon marcó el camino. Es decir, no fueron los primeros en sistemas de porteo, sistemas de hidratación para llevar en la espalda. De hecho, Camelback o Ultimate Direction ya habían recorrido ese camino mucho antes que Salomon, pero sí que Salomon lo perfeccionó, lo llevó a un nivel superior en aquella época 2011, de 2011 a 2013 aproximadamente, en la que estaba todo el equipo Salomon a pleno rendimiento con Kilian, Iker Carrera, Miguel Eras, Ana Frost, en fin, toda la armada Salomon, y que yo creo que hicieron muy bien a la hora de desarrollar esos productos con aquellas primeras Advanced Skin de 5, luego sacaron la de 12. Te he dicho 2011, 2013, pero posiblemente puede que hubiese sido un pelín antes, quizás 2010, ahora tendría que comprobarlo, pero bueno, más o menos a principio de la década de los 2000, para entendernos, es cuando Salomon abrió ese camino, lo perfeccionó, lo llevó a un siguiente nivel, y a partir de ahí, abriendo ese camino, las demás marcas se dedicaron pues un poco a reinterpretar ese sistema de distribución, ese sistema de porteo, cada una con sus soluciones, sus estéticas, algunas más acertadas, otras menos, pero bueno, en cualquier caso, al final eso era una forma de hacer sota, caballo y rey, ir sobre seguro, no hacer demasiados experimentos y, como digo, reinterpretar aquello que ya realmente está funcionando. Por tanto, tenemos aquí detrás un sistema con múltiples capas, es decir, tenemos un bolsillo específico dedicado y compatible, evidentemente, con ese depósito trasero, es decir, podemos meter un depósito de 1,5 litros. Aquí sí que es cierto que, si bien tenemos el anclaje, que es por velcro, que lo tengo aquí, es cierto que el tubo de ese sistema de hidratación no tiene un conducto para salir, es decir, lo tendremos que sacar por el propio compartimento. Aquí yo sí que es cierto que habría dejado en el tirante, en la unión del tirante en el hombro, una abertura para sacar el tubo y que fuese por dentro y que no que nos saliese por detrás, posiblemente muy cercanos al cuello, porque realmente sigue en la parte delantera, que luego la repasaremos, sí que hay unas gomas en cada lado izquierdo y lado derecho, para sujetar ese tubo. Pero me hubiese parecido interesante que ese tubo tuviese un conducto propio para la salida. Bien, seguimos. Además de este compartimento dedicado a ese depósito de hidratación, tenemos un compartimento entero totalmente diáfano que va de arriba hacia abajo, con acceso superior. Es decir, lo que sería una Advanced Skin de 5 litros de Salomon, pues igual, es acceso superior, y un depósito, o un compartimento, mejor dicho, totalmente diáfano desde arriba hacia abajo. Un punto muy interesante que me parece de este compartimento es que tiene un bolsillo interno con cremallera, y eso está muy bien, porque a veces queremos llevar algo más asegurado, no sea que saquemos el cortaviento, incluso a veces lo sacamos en marcha metiendo la mano así un poquitín por aquí por detrás del cogote, estirando y sacando el cortaviento, y según cómo, si llevamos el monedero, la billeterita, yo llevo un monedero pequeño, se nos salga accidentalmente. Pues bien, este bolsillo con cremallera permite que podamos llevar eso asegurado. De hecho, es un tamaño, sí, así tipo monedero pequeño, un móvil no demasiado grande, bueno, sí, el móvil realmente cabría. Y además también un anclaje para llevar las llaves, en caso de que las queramos llevar ahí atrás, que las llevemos también sujetas y seguras y cerrada con su cremallera. Así que ese compartimento trasero diáfano me parece muy práctico, tanto por su volumen, con su capacidad de extensión también, con ese tejido externo muy resistente y además elástico, y ese bolsillo interior con cremallera. Así pues, en la espalda tendríamos esos dos bolsillos grandes y además sumamos de forma exterior el clásico bolsillo tipo túnel, que en este caso con esa rejilla, como te decía antes, muy similar o idéntica a la que llevan los laterales para mejorar ese ajuste, en la que podemos acceder por el lado izquierdo o derecho. Es un bolsillo túnel de una punta a otra de la mochila. Es cierto que esta forma trasera externa, este tejido, mejor dicho, trasero externo, está dividido, es decir, esa parte inferior del bolsillo túnel es esa rejilla más porosa, más abierta, y la parte superior, donde también tenemos reflectantes y demás, sí que es de una licra mucho más consistente y más cerrada. Es decir, tenemos dos tejidos claramente diferenciados, ya no solo por el color, que también, sino por ese tipo de tejido que, en mi opinión, es positivo porque esa licra más cerrada, más consistente, con ese punto elástico, pero tampoco sin ser excesiva, para que consiga comprimir el tejido. Es decir, si tenemos una licra muy flojilla, muy liviana, por ejemplo, se me ocurren aquellas mochilas Salomon, las S-Lab Set de 8 litros, que luego sacaron en medidas también inferiores. Recuerda, en aquel azulito claro, es cierto que eran muy ligeras, pero claro, ese tejido es que era
muy flojito, era demasiado fino y entonces, claro, cuando metías o mucho volumen, o mejor dicho, productos o artículos de mayor peso, como puede ser un frontal, no era capaz de contener demasiado. De hecho, lo veíamos claramente cuando veíamos alguna foto de algún corredor, sobre todo en los bolsillos de la parte delantera, cuando metían mucho peso, que se descolgaba y rebotaba una barbaridad. Y es precisamente por eso, por ese tejido tan finito, con esa elasticidad que es prácticamente incapaz de contener. Aquí en este caso no, tenemos un tejido muchísimo más resistente. Y para ir cerrando la parte trasera tenemos evidentemente varios sistemas de porteo de bastones. Es cierto que no es compatible con Carcaj, no tiene anclajes del Carcaj. Para mí esto es un punto a revisar porque hoy día prácticamente todas las mochilas, independientemente del precio, llevan sus anclajes del Carcaj. Ya no digo que lo lleve incluido porque hay mochilas que lo llevan incluido en el precio, es decir, por ejemplo, CamelBak Apex Pro, la Dynafit DNA de 8 litros también lleva el Carcaj incluido en el precio. Ya no digo que aquí tenga que ser la misma cosa, pero sí que por lo menos llevar los anclajes en el hombro porque es un producto que incluso hay marcas que lo ofrecen aparte para que cualquiera lo pueda poner en una mochila u otra. Incluso te digo que los anclajes se están estandarizando y te pongo un ejemplo. La última mochila, o la mochila que acaba de lanzar ASICS, la Fujitrail de 7 litros, de momento no ofrecen el Carcaj aparte, ofrecen cinturón y mochila, no ofrecen Carcaj, pero sí que la mochila tiene los anclajes en el hombro. Es decir, que posiblemente lo debemos interpretar como que en un futuro saquen ese Carcaj o que podemos adaptarle cualquier otro Carcaj con esos anclajes. Insisto en que se han estandarizado, o por lo menos lo que yo he visto son bastante universales y permite adaptar un Carcaj que no sea de la misma marca a una mochila. Yo creo que aquí esta Rab Bail de 6 litros debería llevar esos anclajes, pero de momento, como no lo lleva, sí que la mochila ofrece varios anclajes, varios cordinos por todos sitios y como estamos aquí en la parte trasera, te describiré estos dos que tiene la parte trasera baja, es decir, dos gomas que van ancladas en la parte trasera y se avanzan hacia los laterales que podemos tensar. Ahí podemos intentar poner los bastones como mejor queramos. Yo no lo he utilizado porque me acostumbro a llevar normalmente, si la mochila no lleva Carcaj, llevo cinturón, así que ese sistema no lo he utilizado porque a veces te implica o hacer demasiado contorsionismo, estar ahí peleándose con la mochila o al final ya desesperado quitártela, ponerla encima de una piedra o en el suelo y anclar los bastones y ponértela ya con los bastones puestos, con lo cual no le acabo de ver tanta practicidad. También bien es cierto que al final cuando uno se acostumbra al Carcaj, todo lo demás le parece al final complicado. Eso también es cierto. Muy bien, y pasaríamos ya a la parte delantera. Una parte delantera que la verdad está muy bien aprovechada en todos los sentidos. Por ejemplo, los tirantes, que a veces hay marcas que desprecian o desaprovechan esa parte superior en los tirantes. Aquí en este caso, Rab sí que ha optado por utilizar esos tirantes para meter unos bolsillos con solapa, que un tejido se solapa encima de otro, valga la redundancia, en vertical. Bueno, son bolsillos que no considero que se pueda guardar demasiada cosa, pero por ejemplo, el típico paquete de Kleenex que no pesa mucho y que yo creo que, es decir, no se va a salir porque la solapa se monta un tejido mucho por encima del otro, es decir, que es muy difícil que accidentalmente salte por los aires ese paquete de Kleenex, pero yo creo que preferiblemente deberían ser objetos pequeñitos. Por ejemplo, algo muy práctico es para meter los envoltorios de las barritas, geles y demás, pues ahí es un buen sistema porque queda muy a mano, no es complicado de gestionar y es, podríamos decir que bastante intuitivo. Bajamos un poquito más hacia abajo y tenemos, como te he dicho antes, esos anclajes de goma elástica para sujetar el tubo del CamelBak trasero. Esto me parece muy positivo que hayan caído en ese detalle porque a veces si no lo tiene tenemos que sujetarlo. A mí otras veces me ha pasado con otros modelos de mochila que tengo que sujetarlos en los cierres pectorales, ¿no? Por ahí metido, entonces notas el tubo en el pecho, en fin. Yo creo que todo este sistema para los que nos gusta llevar o bebemos mucho y en salidas largas nos gusta llevar esa seguridad de tener mucha agua, yo creo que es muy completo, es muy conveniente y además muy práctico y nos soluciona muy bien la papeleta. Seguimos bajando y obviamente ya tenemos los dos compartimentos para los sofás de 500 que insisto que vienen incluidos en la mochila en ese tejido elástico que predomina la mochila, ese tejido elástico y muy abierto, muy poroso. Y una cosa que me ha gustado mucho es que cada vez más valoramos, yo por lo menos valoro los bolsillos con cremallera en la parte delantera. Yo en la parte delantera me gusta que tenga espacio, que no se me limite mucho, sobre todo porque en carreras muy largas o por ejemplo salidas muy largas, evidentemente esta mochila no es para hacer una carrera de varios días, pero sí que por ejemplo en mis salidas cuando salgo a probar algo que estoy 13, 15 horas, pues me gusta llevar todo lo que yo crea conveniente y esos dos bolsillos con cremallera, uno a cada lado sobre cada bidón, me parece muy positivo
económico y muy práctico. Y lo curioso es el sistema que han empleado, y es que además de unos tiradores, la verdad, muy bonitos, muy bien cuidados, con sus terminales, con el logo de la marca, por pequeñito que es el terminal, con un cordoncito rojo, es decir, un detalle muy bien cuidado y que queda, la verdad, muy bonito, muy estético, son cremalleras invisibles, que se llaman en el argot textil. Es decir, son cremalleras en las que no se ve la malla de la cremallera, no se ve el dentado, queda oculto y solo se ve el carro tirador. Bueno, es una forma de llevarlo a cabo. Para mí no queda mal una cremallera que se vea el dentado de la cremallera, no queda mal, pero bueno, aquí han optado por esa cremallera invisible que corre muy bien, no se engancha al tejido y la verdad son bolsillos muy, muy completos porque cogen todo lo que es la forma del bidón y se prolongan hasta el lateral de la mochila. Es decir, que tenemos muchísimo espacio. Pero es que además, por si fuese poco, justo entre ese bolsillo con cremallera y el bidón tenemos otro espacio por el que podemos acceder lateralmente. Un espacio que, por ejemplo, puede ir muy bien por si llevamos el buff en el cuello o en la cabeza, nos lo quitamos y lo podemos meter ahí. Quizás los guantes, quizás una gorra plegable. Son bolsillos que le podemos sacar partido para cosas que no pesen demasiado, que queden ahí muy bien aprisionadas, o incluso, ya digo, puede ser que valores poner nutrición y demás. En cualquier caso, un bolsillo muy práctico, aunque yo, por ejemplo, para cosas más de valor, que te diría yo, el móvil, prefiero cualquiera de los dos bolsillos que queda asegurado con cremallera y no tienes ningún tipo de problema. Aquí de nuevo en los laterales tenemos esos prisioneros, esos anclajes para los bastones. Tenemos uno a cada lado, debajo más o menos a la altura de las axilas, más o menos, por debajo de los bidones. Pues ahí tendríamos esos anclajes con un tirador también rojo muy cuidado, con su cierre tipo tanca para tensar si es que llevamos los bastones, digamos, en vertical. Una posición que a mí no me gusta llevar los bastones en vertical. Huyo de llevar un bastón algo punzante, algo rígido en vertical en mi cuerpo, pero bueno, hay quien... Yo he visto corredores que están acostumbrados a llevarlo así, lo llevan y sin ningún problema porque lo puedes anclar en ese tirador y alargarlos hasta este trasero que te comentaba antes porque el bastón te llega. Así que es un sistema de portear los bastones que, bueno, quien esté acostumbrado o le guste ese sistema, pues oye, adelante. Y ya iríamos al ajuste. ¿Cómo ajustamos esta mochila? Pues fíjate, tiene en la parte delantera varios bucles, varios loops, en concreto 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 loops donde podemos enganchar unos enganches muy robustos y la verdad, bastante consistentes, un poquitín más grandes de lo habitual y que va sujeto a un cordino. Técnicamente, en mis tiempos de textil, esto se le llamaba cola de ratón. Es la típica cuerda elástica que pasa a través de ese prisionero y ahí podemos tensar. Es decir, tensamos de derecha a izquierda, como en todas las mochilas, lo sujetamos y estiramos de esa cola de ratón, presionando el prisionero y ya se quedaría fija. Está muy bien porque una cosa que me gusta de este sistema es que los loops, donde va sujetado ese gancho, vamos a decir, para asegurarlo, quedan protegidos por la tela que nos queda pegado al cuerpo. Es decir, no queda el cierre en el aire. Hay mochilas que queda ese cierre en el aire, lo llegamos a notar aquí en el pecho, nos llega a destrozar las camisetas, en fin, es un caos. Aquí en este sentido han cuidado muy bien que este cierre, esta pieza rígida, que al final son piezas rígidas de plástico, quede más o menos por encima de alguna porción de tela, de tejido. Así que me parece muy positivo. Sí que es cierto, y como te decía antes, esa talla M pues hace que se me junte demasiado la mochila en la parte delantera. Una talla S me hubiese quedado mucho mejor, pero es un sistema bastante eficaz, bastante seguro. Es muy difícil, por no decir imposible, que se te suelte el cierre, porque incluso es que cuesta un poquillo, porque piensa que el cierre, el gancho va de abajo hacia arriba, o sea, es decir, de interno a externo. Normalmente, ¿cómo los enganchamos? Desde fuera hacia adentro, el gancho. O sea, es decir, el gancho más hacia nuestro cuerpo. Aquí va a la inversa. El gancho queda mirando hacia afuera, ¿de acuerdo? Claro, es un poquitín complicado de explicar por voz, pero bueno, espero que haya quedado claro. Con lo cual, es muy difícil de que por accidente se te desabroche precisamente por eso, porque va desde abajo hacia arriba y además queda justo por encima de esa porción textil que te comento, que nos protege la piel y evidentemente, oye, también todo se ha dicho, protege nuestras camisetas. Y por último, darte alguna curiosidad, como por ejemplo que es la parte inferior, la parte más baja de la mochila, sobre todo en la espalda, lleva unos puntitos de silicona. Bueno,
vale, es un más a más, un algo más que te ofrezco, pero no creo que sea relevante o práctico, porque al final estos puntitos de silicona, a veces si llevas mucha carga en la espalda, no te va a tocar el tejido a la camiseta, con lo cual no va a cumplir su función, encarece el producto, y yo realmente las ventajas que pueda ofrecer tampoco las veo que me valga más que el hecho de que lleve esos puntitos, la verdad. Sí que lo he visto en otras mochilas, por ejemplo de Keep Run, tengo la de 5 litros y también lleva este sistema de silicona, pero no, veo que hay cosas que estás poniendo un extra que no le veo tampoco el sentido o que la practicidad lo justifique, ese sobrecoste, y si lo quitas te vas a ahorrar procesos de fabricación y no va a influir negativamente, obviamente, en el resultado. Así que es una cosa que está ahí, pero que ni, como te diría, ni me va ni me viene. Sí que aplaudir evidentemente todos los reflectantes que tiene la mochila, tanto en la parte delantera con la marca, el modelo, una especie de puntitos así en forma de flecha muy bonitos, también en un lado y en otro, la parte de arriba, la parte de baja de la mochila, en la parte trasera también múltiples reflectantes, es decir, muy práctico porque en carreras o secciones nocturnas de carrera está muy bien para hacerte visible desde cualquier punto. Así pues, muy buenas sensaciones con esta Rab Veil de 6 litros, una mochila sin complicaciones, como te digo, va hacia esa sota, caballo y rey, hacia lo que funciona, sin grandes estridencias, sin complicaciones, ir un poco a lo seguro, con una mochila, un producto robusto, fiable y, eso sí, con un precio razonable. Y nada más, hasta aquí esta review, espero que te haya parecido interesante. No sé si tenías controlada esta mochila, si te sonaba, si no ha sido así y te la he puesto en el radar, yo encantado. Si tienes cualquier duda, consulta, etcétera, no dudes en escribirme en mis redes sociales o en las notas del podcast, si tu plataforma te lo permite, que estaré encantado de solventarte estas dudas, de ayudarte. Y nada más, muchísimas gracias. Como siempre, me despido desde aquí, desde ese entorno, con los pajarillos por aquí detrás, el aire meciendo, estoy mirando hacia arriba, el aire meciendo las copas de los árboles, el sol entrándome por aquí por la izquierda en el ojo que me está picando. Y nada más, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo, tu atención y te espero en el próximo programa. Y recuerda, este podcast no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya.